Hola, hola, bienvenido, bienvenida. Esto es Ajedrez del Paquete. Mi nombre es David y me voy rápidamente a mi tablerito porque, bueno, mira, estoy con una posición. Vamos a ver hoy un poco de lo que sería, esto va a ser una clase de cálculo, de visualización. Así que quédate conmigo. Tenemos esta posición que vamos a trabajar y nos vamos a apoyar en la técnica de las jugadas forzadas. ¿Qué son las jugadas forzadas? Bueno, las jugadas forzadas son los jaques, que son las jugadas más forzadas que existen, ¿no? Un jaque. Luego están las capturas y luego las amenazas. Es decir, jugadas forzadas son jaques, capturas y amenazas. Y bueno, también puede haber capturas con jaque, capturas con amenaza, amenazas con... eh, y bueno, fíjate, tenemos esta posición. eh, si la querés resolver por tu cuenta, querés intentar para el video ahora y juegan las blancas y básicamente se quedan con una ventaja decisiva. Pueden ganar una dama, pueden ganar una torre, dependiendo la variante. Y bueno, vamos allá. ¿De qué se trata? ¿Cómo vamos a empezar? Fíjate que primero vemos que en esta posición el negro llevó la dama a la casilla de 8, desde donde, bueno, amenaza la dama, nuestra dama sería, y propone el cambio, propone un cambio de damas. Ya por lo menos estamos enterados que nos están atacando la dama. Y, pero claro, nos toca a nosotros y en esta técnica nos va a servir, este método nos va a servir para las posiciones clave, las posiciones críticas, donde hay eh, muchas piezas viéndose y hay intercambios tácticos. Bueno, entonces vamos a empezar con los jaques. Primero tenemos que identificar los jaques posibles en la posición, claro. Y bueno, los voy a poner con verde. Si el caballo llega a la casilla F6, daría jaque. Esa es una primera jugada que tenemos de jaque. Si el caballo, fíjate, va a la casilla E7, también sería jaque. Y parece que no hay más jaques. Error, sí hay más jaques. Y es un jaque inclusive con captura. Fíjate que la dama, bueno, como es con captura, lo ponemos en amarillo, fíjate. La dama capturando el peón de G7 sería jaque. Es una jugada posible. Bien, y otra cosa no estoy viendo, puedo equivocarme. Vamos con las capturas, las coloco con azul. La dama, bueno, aparte de la captura de G7, la dama puede capturar la dama. Primera captura posible. Y otra captura no estoy viendo. Error, sí hay otra captura. Si no la viste, fíjate un poquito más. Efectivamente, la torre en F7 capturaría el peón en F7. Bien, y ahora las amenazas. Es importante que identifiquemos todas las jugadas antes de comenzar a calcular. Las amenazas, fíjate que la coloco con rojo. Si el caballo llega a la casilla C7, amenazaría la torre, que está en A8. Fíjate, si el caballo llega a B6, misma cosa, misma cosa. Otra amenaza. Fíjate que las amenazas ya son muchas. Ya son muchas. La dama amenaza este peón. En ese sentido, si llega acá, amenaza el peón. Y si llega acá también. Y tanto esta torre como esta otra podrían amenazar el peón. Parece que no hay más. Error. Sí hay. Fíjate que este peón amenazaría a este. Y este amenazaría a este. Pero bueno, en lo que serían las jugadas forzadas, hay una jerarquía, ¿no? Por eso decimos jaques, que son las jugadas las más forzadas que hay, luego están las capturas y luego las amenazas. Así que vamos a comenzar. Luego ya identificamos todas las jugadas que son interesantes, digamos. Ahora es que vamos a comenzar nuestro cálculo. Si no,
si lo querés resolver por tu cuenta, voy a sacar tantas flechas. Ahí está. Si lo querés resolver por tu cuenta, para el video ahora y resolverlo y luego continúa. Así que bien, nosotros vamos a comenzar el cálculo. Y acá quédate y seguí conmigo porque vamos a ir profundizando en las variantes. Primero, lo primero, los jaques. Así que fíjate, vamos a la primera variante. Seguí conmigo que acá la vamos a visualizar. Y tomamos la dama, dama por G7, jaque. ¿Sería mate? Sí, pero sería mate si la dama estaría defendida, porque en ese momento él podría tomar con rey. Rey por G7, dama por G7, rey por G7. Y lo interesante de todo esto es que en esa posición resultante, que la tenemos ahora en la mente, hay que buscar jaques, capturas y amenazas también. Bueno, no se ve mucho, parece que simplemente perdemos la dama y no hay. Fíjate que sí hay un jaque, ¿lo ves? Dama por G7, rey por G7 y en ese momento hay un jaque. ¿Lo viste? Sí, pero tampoco nos llega a ningún lugar, que es por haber identificado primero. Fíjate que voy a poner la posición, dama por G7 y rey por G7. Estábamos viendo esta posición, donde el jaque es torre por F7, sería jaque, pero bueno, luego de torre por F7 no se ve, no llegamos a ningún sitio. Así que regresamos a la posición inicial, desde donde ya identificamos varias jugadas, ahora tenemos que calcular y visualizar. Bueno, eh, seguimos con nuestro segundo jaque. Seguí conmigo. Caballo F6. Dijimos que era jaque. Fíjate, caballo F6 jaque. Y lo interesante es que el peón de G7 está clavado. Es decir, no podrían capturar nuestro caballo con el peón. Interesante. En ese caso, fíjate que si caballo F6 jaque y el negro responde con dama por F6, ¿me seguís? ¿Qué haríamos ahí? Fíjate, interesante ahí, torre por F6, porque con la misma idea de que el peón está clavado, nos quedaríamos con ventaja material. ¿Seguiste la variante? Llegamos a esta posición de acá, mira, la voy a colocar en el tablero. Nos quedamos efectivamente con ventaja material, pero, y vuelvo a la posición inicial, el negro no estaría en esa posición obligado a capturar de dama. Podría simplemente mover el rey, por ejemplo. Caballo F6, jaque, rey H8, y en esa posición necesitamos buscar jaques, capturas y amenazas. No parece, no se ve mucho. Vamos, te muestro la posición, es más o menos simple. Llegamos a esa posición y parece que estamos en problemas. Nos están ahora sí amenazando el caballo. Volvemos a la posición inicial y seguimos nuestro cálculo con la técnica de los jaques, captura. Jaques es el primero que tenemos que calcular. Y vemos que teníamos otro jaque. Jaque caballo llegando a E7 sería jaque también. Vamos a profundizar un poco. Caballo E7, jaque. Si por ejemplo dama por E7, capturando nuestro caballo, tenemos dama por E7, quedándonos con ventaja material. ¿Seguiste la variante? Llegamos a esta posición de acá. Nos quedamos con ventaja material, efectivamente. Pero, como siempre, cuando hacemos una jugada, el oponente no está obligado a hacer lo que nosotros queremos. Entonces, cuando hacemos caballo E7 jaque, él podría tranquilamente responder con rey H8. ¿Seguiste la posición? Vamos de vuelta. Caballo E7 jaque, rey H8 y visualiza esa posición y decime, busca jaques, capturas y amenazas en esa posición. Bueno, eh, fíjate que en esa posición yo estoy viendo un jaque. Yo estoy viendo un jaque, no sé si lo viste. Te voy a poner la posición. Es esta de acá. Efectivamente tenemos... Vuelvo a la posición inicial porque sería mejor... Epa, me confundí.
Sería mejor que lo calculemos, que lo visualicemos. Caballo E7 jaque, rey H8, y ahí fíjate que existe un jaque. Eh, Caballo G6 sería jaque, sería jaque. Él podría responder capturar con cualquier peón, pero por ejemplo, peón de H por G6 y no se ve, porque la dama en H4 no daría jaque, en H5 no puede porque nos capturan y en H4 no daría jaque porque está la dama mirándose. ¿Seguiste la posición? Eh, es esta posición de acá que estábamos viendo. Fíjate, es lo que te decía, en H4 no podemos dar jaque porque la dama sigue y como que no encontramos nada. Así que seguimos, no importa, no hay problema, seguimos nuestro cálculo y vamos, o sea, ya vimos los jaques, vamos con las capturas. Si te parece, ya habíamos visto la captura en la casilla G7, ahora podríamos calcular eh, dama por dama, es decir, dama por D8. Bueno, dama por D8, torre por D8, me imagino. Es una respuesta interesante. Y, y poco más. Y poco más. No parece, no parece. Lo interesante de todo esto es que ahí podemos empezar a combinar las jugadas que vimos al principio. Y eso es lo bueno. Eh, entonces, se nos ocurre combinarlo con caballo C7, por ejemplo, donde tocaría la torre. No voy a colocar la posición. Vamos a intentar seguirlo conmigo. Dama por D8, torre por D8, caballo C7 tocando la torre de A8, pero simplemente torre B8, se me ocurre, y no parece que haya nada ahí. Torre B8, si queremos seguir profundizando en la variante, con la torre en B8, el caballo podría llegar a B5, fíjate, tocando el peoncito que está en A7, pero luego de A6, caballo A3, tocando el peón de C4, B5 y quedamos en una posición realmente, fíjate, seguiste conmigo la línea, llegamos a esta posición, estamos visualizando esta posición de acá, donde, bueno, no parece que hayamos hecho nada. Regresamos a la posición inicial, porque como dijimos que podemos combinar las jugadas, se nos ocurre que ahora estamos con las capturas, capturando la dama. Dama por D8, torre por D8 y ahí podríamos combinarlo con un jaque. Puede ser interesante. Caballo E7 jaque en esa posición. ¿Me seguiste? Pero bueno, vemos que luego de rey F8, por ejemplo, una respuesta simple, el caballo tendría que regresar. No sé si la estás visualizando. Voy a colocarla en el tablero a la posición. Estamos viendo esta posición. Bueno, el caballo tendría que salir y no parece. No parece. No hay problema, regresamos a la posición inicial. Y dijimos jaques, capturas y amenazas. Pero todavía nos falta ver una captura. Torre, ¿te acordás? Torre por F7. Bueno, es una captura. Torre por F7. Bueno, fíjate, torre por F7. Él puede responder con torre por F7. Bueno, no creo. Si torre por F7, ¿qué pasa? Torre por F7. Si torre por F7 y la dama quedó colgando, la dama de D8. No sería bueno. Mirá, te muestro la posición. Era esta posición. La dama ya quedó colgando. O sea que, obviamente, él no lo va a hacer. Y tras torre por D7, en esta posición, va a simplemente tomarnos la dama que está colgada en D5. La cuestión sería si esa posición nos interesa. Eh, si esa posición nos interesa. Pero bueno, no parece, perdemos la dama. Ahora lo que vamos a hacer es
empezar a combinar, esto es lo interesante, empezar a combinar las jugadas que vimos al principio, los jaques, las capturas y las amenazas, y ahí, por ahí que va a andar la cosa. También en las posiciones resultantes, siempre pensá en las jugadas forzadas que hay en esa posición. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, caballo F6. ¿Se acordás la primera variante que vimos? La segunda que vimos. Caballo F6 jaque. Rey H8. Bueno, en ese momento combinarla con el dama por G7. Bueno, es una posibilidad que se nos tiene que ocurrir. Sinceramente no nos lleva a ningún sitio. Fíjate, la posición que estábamos viendo es esta. Bueno, se ve que bueno, el rey captura a la dama. Y tras una jugada como, no sé, por ejemplo, caballo H5, el rey regresa, simplemente nada, perdimos material sin ninguna compensación. Em, Volvemos a otra línea combinando. En ese caso, fíjate que vamos a ver si podemos combinar el torre por F7. eh, Acuérdate, torre por F7 dijimos, la habíamos descartado por dama, es decir, perdíamos la dama, pero fíjate que en ese momento combinamos con el otro jaque que teníamos. Fíjate que lo podemos combinar con caballo E7. Fíjate, torre por, seguí conmigo la variante. Torre por F7, dama por dama por G5 y en ese momento caballo E7. Ajá, interesante porque fíjate que si el rey se va a H8, bueno, ¿qué jugarías ahí, en esa posición? Hay otras jugadas, ya lo sé, pero decime qué jugarías en esa posición. Torre por, dama por, caballo E7 jaque, rey H8 y, claro, mate en una. Pero eh, torre por F8 sería mate en esa posición, mira. Estábamos viendo esta posición de acá. Torre por F8 sería jaque mate, pero claro, él no está obligado a hacer eso y simplemente podría tanto capturar de rey, volvemos a la posición inicial, o capturar con la dama, fíjate. Torre por F7, dama por G5, caballo E7 jaque, dama, simplemente podría ser una variante posible, dama por E7 o inclusive rey por F7, pero bueno, dama por F7, dama por E7 y bueno, llegamos a esta posición de acá, donde vamos a perder la torre, perdimos material. No sería el caso. No importa porque estamos viendo, estamos profundizando en las variantes. Y eh, por último nos queda, bueno, nos quedan las amenazas, pero nos quedarían las amenazas, pero fíjate que nos está faltando combinar. Siempre tenemos que seguir pensando y buscar las combinaciones. Entonces fíjate que caballo E7, que era otro jaque que teníamos posible, lo habíamos descartado por rey H8. Pero ¿qué pasa si en ese momento lo combinamos con torre por F7? Ajá, interesante. Y fíjate que eh, lo interesante de todo esto, y te animo a que lo resuelvas a esto, porque eh, acá hay una jugada de las piezas blancas que amenaza mate en una. Fíjate, para el video y fíjate, una jugada que amenaza mate en una. Ajá. Efectivamente, torre por F7 amenazaría mate en G8, en G7, perdón. El mate de dama que no podíamos dar porque no estaba apoyado. Bueno, con esa idea en mente, vemos que caballo E7 podría ser la solución porque luego de torre de rey H8, torre por F7 amenazaría mate en la casilla G7. Bueno, interesante porque si en ese momento, no sé,
se mueve la torre, por ejemplo, la torre a E8, bueno, sería mate en G7. Pero en ese momento lo crítico sería que nos capturen, que nos capturasen la torre. Seguí conmigo, vamos, repetimos la variante. Caballo E7, jaque, rey H8, torre por F7, amenazando mate. Y eso es lo interesante, que amenaza mate. Lo crítico sería en esa posición, y seguí conmigo, visualizarla, torre por F7. Eso sería crítico. Y buscamos en esa posición, nos paramos ahí y buscamos en esa posición jaques, capturas y amenazas. Hay una torre en F7 de él y un caballo nuestro en E7 y un rey de él en H8. ¿La viste? Efectivamente, en esa posición disponemos de caballo G6 jaque y posteriormente el caballo se sacrifica, pero posteriormente se captura la dama que quedó libre en D8. Vamos a ver la posición. Era esta posición de acá, fíjate. Déjame colocarla. Esta posición de acá. Espero la hayas podido ver y se ve que ganamos la dama. Luego de... Este está en jaque. Tanto si captura como si mueve el rey, la dama se pierde. La dama de D8 me refiero. Y bueno, por último, en esta posición, vamos a la posición inicial. Posición inicial y vemos que luego de caballo E7, rey E8, torre por F7, seguí conmigo. En ese momento que amenazamos mate en G8, bueno, vamos a colocar la posición. Coloco la posición, es esta posición de acá. Estamos amenazando mate en G8, en G7, me confundí de casilla. Bueno, él podría defender con torre, por ejemplo, torre y no capturar. Si captura, es que es lo mismo, porque ya ahí sí que perdería la torre. Fíjate que podíamos ir, no sé, una jugada como dama, torre G8 y dama H5. Amenazamos tanto jaque mate como la torre y bueno, estamos ganados. Esta posición de acá me refería. Dama H5 y se amenaza la torre y se amenaza mate en G6. Así que fíjate que no llegamos a hacer la... Vuelvo a la posición inicial donde, bueno, no tuvimos que ver las amenazas porque muchas veces no llegamos con los jaques y las capturas, pero nos sirven también las jugadas de amenaza. Bueno, esa es una técnica que es muy buena para en posiciones críticas o para resolver ejercicios. Son las jugadas forzadas, jaques, capturas y amenazas. Así que gente, eso ha sido ajedrez del paquete. Espero te haya gustado el video y espero hayas podido seguir las variantes. Y es importante visualizar y en ese momento volver a buscar jaques, capturas y amenazas. Ajedrez del paquete, gente. Chau, chau. Hasta la próxima.